hay tres centros de energía inferiores: la raíz, el sacro y el área del estómago. Esto se conoce como el estado del ego. Uno genera dolor, sufrimiento, carencia, insuficiencia, lujuria, ira y enojo. Estas emociones están disponibles para ese nivel de conciencia, o la realidad tridimensional se percibe en los tres centros de energía inferiores. A medida que un humano comienza a expandirse por su deseo de sentirse mejor de lo que ha estado sintiendo, comienza a desplegar la energía. También hablamos de eso, que está en la base de la columna vertebral. Asciende hacia el centro del corazón. Y a medida que el centro comienza a activarse o abrirse, un humano comienza el proceso de transición, de reconocer que son un creador y que son capaces de crear por cómo piensan y cómo se sienten en su experiencia. Y en su primera vez tambalean un poco. Van y vienen entre la tercera dimensión y la cuarta dimensión de la realidad, de reconocer que crean cómo se sienten, pero luego condenan y juzgan al notar que hacen algo que habían jurado que no iban a hacer. Sí, esta es una fase muy natural y es una en la que necesitas amarte a ti misma o aceptar como un proceso natural del aumento de la conciencia. Bienvenidos, estoy muy emocionada por esta conversación hoy. Vamos a tener algunos temas geniales con una mujer maravillosa que todos ustedes van a disfrutar. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Si deseas mantenerte al tanto de lo que sucede en el planeta actualmente, lo cual puede resultar abrumador, considera suscribirte a nuestro boletín de correo electrónico de los viernes por la mañana. El enlace está en la descripción. Cada viernes por la mañana enviamos un boletín de correo electrónico conciso pero informativo sobre los desarrollos importantes alrededor del planeta en este momento. Regístrate para obtener la lista corta en ese correo electrónico y seguir el rastro de las cosas. Es muy fácil, gratis y divertido. Y con eso quiero dar la bienvenida a la canalizadora Robin Jelinek. Hola Robin, ¿cómo estás hoy? Hola, gracias por tenerme, genial, gracias. Estoy tan emocionada y le dije a Robin antes de que comenzáramos que me encanta tener mujeres de mi edad en el canal porque simplemente hay una conexión y una historia. Estoy muy emocionada de hablar contigo. Ahora, tú eres un canalizador para Athena, en verdad. La mayoría de los espectadores sabrán eso. Pero lo que quiero saber es cómo llegaste allí. Es como cómo empieza una abuela a canalizar seres de otro planeta. ¿Y cuál fue tu proceso para hacerlo? ¿Eso? Sí, sabes, una de las formas en que describiría la experiencia o el viaje en el que estaba es que no sabía si yo lo estaba persiguiendo o él me estaba persiguiendo a mí. A veces pensaba que esta energía Kundalini que me interesaba y la estaba buscando y buscándola, y luego otras veces vendría a buscarme incluso cuando yo no la estaba buscando. Aún no he determinado cuál de esas cosas será realmente. Desde mis 20 años he tenido un gran interés en la espiritualidad y amaba leer libros sobre mediums y canalización. Y, sabes, he leído todo, cientos de libros que consumí, pero probablemente entre la edad de 20 y casi 40. Cuando cumplí 40, mis hijos estaban creciendo. Ellos fueron a la universidad y recuerdo pasar por un periodo de duelo porque amaba ser madre y tenerlos en casa. Recuerdo pasar por sus cuartos, sentarme en sus camas y llorar. Era como si alguien hubiera muerto. Y luego realmente me metí más en prácticas. Me interesé mucho en los chakras. Eso fue algo que me atrajo. Y una vez más, no sé por qué me sentí así. Eso fue algo que empezó a suceder de forma innata. Leí varios libros sobre el tema y comencé una práctica nocturna en la que respiraba en cada centro de energía con la intención de acceder a lo que estuviera almacenado allí. Comencé a observarme realmente en cómo me sentía en mi experiencia a partir de algunos de los libros que leí. Permíteme hacerte una pregunta sobre eso, porque realmente quiero profundizar en esta experiencia de ascenso de Kundalini, porque creo que es fascinante. Y creo que muchas más personas van a pasar por esta experiencia a medida que avanzamos. Cuando respirabas en esos centros de energía, ¿qué surgió o qué apareció? ¿Qué resultados estabas viendo o qué podrías decir? Hice esto y esto fue lo que sucedió. Así que me di cuenta muy rápidamente de que eran perceptibles o que podías sentirlos a través de tu intención de enfocarte en ellos.
Y básicamente, cuando imaginas intencionalmente traer energía a cada uno de esos centros de energía y respiras en ellos, tienes que verlo como algo real, una energía real, algo sustancial está entrando en ese centro de energía. Y cuando tus centros de energía están obstruidos con muchas emociones, quizás has tenido muchas experiencias en las que has sufrido inconscientemente y realmente no sabías que estabas conteniendo la emoción en ti aún. Esos se quedan atascados en esos centros de energía. Cada uno representa un área de tu vida, así que mientras respiraba en cada uno de esos centros de energía, me di cuenta muy rápidamente de que los que contenían mucha energía o emoción empezaban a palpitar, realmente empezaban a sentir como si la energía que estaba atrayendo o impulsando en ellos no se les permitiera el acceso, simplemente no podía entrar allí. Entonces yo saltaba un poco y luego llegué a la conclusión de que tal vez solo me voy a concentrar en los que realmente están palpitando, los que no parecen querer permitir la entrada de energía en ellos. Y eso hice, que comencé a aislar cada uno de esos centros de energía, respirando en los que la energía no se estaba moviendo. Con el tiempo logró algún progreso y notó que ese centro se abriría. Y luego también notaría que habría una emoción expresándose en mi experiencia. Empezaría a sentirme triste sin ninguna razón. Comenzaría a sentirme enojada sin poder atribuirlo a algo en particular. Así que comencé a darme cuenta de que a través de esa intención y ese enfoque, y al traer esa energía divina, la conciencia pura, la atención, eso es realmente lo que estás atrayendo a tus centros de energía cuando te concentras. Empecé a notar que comencé a liberar cosas. Luego correría todos los centros de energía unas 2 o 3 veces cada noche antes de dormir. Practiqué regularmente durante unos 2 meses y medio. Algo me motivaba a hacerlo. Y es por eso que creo que la energía Kundalini ya está activa. Si te estás preguntando al respecto, si estás indagando sobre ello y más a menudo si te encuentras frente a mí, porque es principalmente lo que hago en mi práctica con los clientes, es trabajar en esa energía y por lo tanto no te encontrarías frente a alguien o incluso teniendo esta conversación si no fuera algo que ya está empezando a agitarse. Esto es algo que descubrí más tarde en mi experiencia y después de aproximadamente 2 meses y medio de hacer esa práctica, subiendo y bajando cada uno 3 veces por noche, tuve lo que solo puedo llamar una experiencia de otro mundo. Sentí que mi mano se disparaba al aire. No soy una persona excesivamente religiosa. No tengo ninguna razón para extender la mano, pero lo hice. Y sentí lo que solo puedo describir como un golpe de rayo que bajó por mi brazo. Y con eso hubo un inicio o un encendido de esos centros de energía. Los escuché comenzar a girar, los sentí en mi cuerpo tan real como sentirías cualquier otra cosa. Aceleraron y giraron, sonando como miles de colibríes liberados en la habitación. Me encontré incapaz de moverme. Estaba atascada, quería avisar a mi esposo que algo ruidoso estaba pasando y podía sentir muchas cosas. Pero tenía cierta conciencia de que algo sucedió. Creyó escuchar algo, pero en realidad no lo despertó. Creo que tenía un resfriado y esa noche dormí profundamente. Así que toda esa experiencia continuó. Después, tras acelerar el sonido, el giro, el saber que todos se movían, sentí que la serpiente se elevaba, lo que había leído y hablado. Sentí como si algo estuviera realmente dentro de mi cuerpo, desenrollándose y subiendo y golpeando cada uno de esos centros de energía. Hubo varios lugares donde realmente se atascó o bloqueó porque debió haber golpeado bloqueos. Eso es todo lo que puedo describir. Y retrocedería y golpearía de nuevo. Eso causó algo de incomodidad. Se sentía como un pellizco, se sentía un poco incómodo. Así que eso ocurrió. Luego finalmente subió la mayor parte del camino, solo puedo suponer, pero creo que se desvió. No entendí lo que era un ascenso completo. Tuve un ascenso parcial debido a los muchos bloqueos emocionales que aún estaban en mi cuerpo. Realmente no había hecho el trabajo, ni siquiera sabía que había algo que necesitaba hacer para despejar todo eso. Y luego lo que sucedió fue que la energía subió hasta la cima o hasta donde creo que llegó. No hay forma de determinar exactamente. Luego volvió a bajar y se sintió como una lava caliente, es como presenciar el nacimiento de un niño. Sentí que se derramaba a través de cada centro de energía mientras descendía por mi cuerpo. Cuando llegó a la base, hubo lo que solo puedo describir como un orgasmo de cuerpo completo. Eso es lo que pasó. Y luego todo terminó y yo estaba en shock. ¿Sabes? Algo había ocurrido de lo que no. Yo sabía, lo había leído, pero cuando finalmente lo experimentas es algo bastante diferente a leerlo. ¿Cuánto tiempo crees que pasó desde el inicio de la experiencia, Robin, hasta cuándo culminó? Sí, buena pregunta.
Muchos hablan sobre el despertar de la Kundalini y entrar en un estado de dicha por días, semanas o meses. No tuve esa experiencia, diría que fueron minutos, solo unos cuantos minutos para mí. Y luego cuando volvió a bajar al fondo, y eso podría ser debido a un ascenso parcial, podría ser, quizás no obtuve la experiencia conectiva completa. ¿Cómo sé que tuve un ascenso parcial? ¿Hubo mucho trastorno emocional? Nunca fui realmente una persona que quisiera llorar sin razón o tener altibajos, oscilaciones. Simplemente no soy así. Eso. Y sentí que tenía muchas emociones que estaban surgiendo y era el tipo de emoción en la que solo querías estar solo y dejarla salir, pero no sabías por qué venía ni de dónde venía. Me sentía agradecida de que mis hijos ya no vivieran conmigo. Ambos estaban en la universidad porque esto sería algo que no sería normal para ellos y probablemente los perturbaría un poco. Y fue algo así, eso continuó durante varios meses. Necesitaba muy poco sueño. Las actividades que disfrutaba, como cenar fuera o comprar algo nuevo, se detuvieron por completo. No disfrutaba de las mismas amistades, descubrí que no quería salir mucho. Y luego eso continuó, intermitentemente, probablemente durante un año y medio. Por esa época, mi esposo y yo nos fuimos de vacaciones a Bora Bora. Este es el papel que él juega, creo, en todo esto. Sugiere sitios que frecuentamos a menudo. Y parece que cada vez que vamos a algún lugar, eso es cuando algo me sucede. Pero fuimos allí y en la primera noche estábamos en un bungalow sobre el agua y me fui a acostar y solo iba a pasar por mis centros de energía, que era una práctica que siempre hacía. Ni siquiera empecé, solo pensé que quizás lo haría. De inmediato sentí que estaba clavada a la cama y que la energía bajaba por la parte superior de mi cabeza. Esto me resultó más desconocido porque casi se sentía como un martillo neumático. Es la única forma de explicarlo. Empujaba y hacía mucho ruido. Y había un poco de dolor, no algo que no puedas tolerar, pero definitivamente dolor o molestia. Esta vez mi esposo pudo escuchar y estuvo despierto durante todo el suceso. Y en realidad escuchó lo que para él sonaba la única forma en que podía describirlo como miles de personas murmurando. Así es como dijo que sonaba. Así que una vez que atravesó la corona tuve ese mismo sonido de silbido y ese mismo ruido de giro. Así que supe que era la misma energía que había surgido desde el fondo, ahora había bajado. Y luego esa especie de lava caliente atravesó mi pecho. Y fue solo un momento de reconocimiento que, oh, está bien, esto se había desviado por allí, no podía hacer el ascenso de esta manera, así que bajó por la parte superior. No he estudiado ni leído mucho sobre eso. En los primeros días estudié mucho la Kundalini para entender qué esperar después de experimentarla, pero no he visto a muchos a quienes les haya bajado por la parte superior de la cabeza. Pero esa es mi experiencia, eso me pasó a mí. Ahora, ¿Qué pasa con tus percepciones? ¿Se ampliaron? En otras palabras, ¿te estabas volviendo telepático? ¿No estabas escuchando cosas que normalmente no habrías escuchado? En otras palabras, ¿te estabas abriendo en ese reino? sí, no diría que fue muy notable. Definitivamente diría que fue un tiempo de aprendizaje, un tiempo de búsqueda, un tiempo de curación, de alguna manera mirando todo lo que tenía en mi propio estado emocional y por qué lo tenía. Así que había mucho de eso, mucha autoobservación y mucha condena y juicio hacia mí misma. Una de las cosas que sucede cuando la energía Kundalini se eleva, ilumina todo dentro de nosotros que realmente está negando ese buen flujo de conexión que queremos tener. Y parte del trabajo de esa energía es mostrarte áreas en tu vida donde quizás no estás abierta o tienes algunos pensamientos o percepciones que realmente están obstaculizando tu conexión. Y entonces empiezas a ver muchas cosas en ti misma. Y luego lo que sucede, porque estás en un viaje espiritual y has aprendido de todos los demás que nunca se supone que debes tener un mal pensamiento o pensar algo malo, te mueves a este estado de condena, juicio y odio hacia ti misma, que es lo que hice yo, y eso simplemente hizo que todo se ralentizara. Es simplemente lo que causa la noche oscura del alma. Es causado por tu propia condena y juicio de ti mismo que no eres perfecto. No mereces esto, debes mejorar. Alguien más es mejor que tú. Todos esos tipos de sentimientos estaban surgiendo dentro de mí. Y luego, después de varios años, eso continuó. La energía Kundalini es extraña en el hecho de que puede estar muy activa a veces y puede que la apague durante un año. Puede que no pase nada o cada vez que te sientes temblarás, tu boca se moverá en diferentes direcciones y experimentarás crillas. La actividad de canalización ha estado muy activa y no parece detenerse desde que comencé, pero entre las edades de 43,
Cuando esa energía despegó por primera vez hasta alrededor de los 61, venía y se iba periódicamente. No era constante, a veces simplemente vuelvo a mi vida y pienso en cerrar los libros espirituales. Ya he tenido suficiente de eso. A veces puedes alterarte tanto en un camino espiritual que olvidas que eres humano y que tienes derecho a disfrutar de lo que los humanos disfrutan. Así que a veces simplemente lo apartaría y me alejaría. Realmente recomiendo mucho que las personas sepan eso. Puedes desequilibrarte demasiado. Y esa energía es otra conciencia. De hecho, está funcionando en paralelo a la que tú eres. Y entonces, si le cedes demasiado de tu poder, comienza a apoderarse de ti. Hay muchas personas que activan su kundalini, que dejan de vivir, que simplemente se sientan en éxtasis todo el día en esa energía y no, la gente sigue con sus vidas, pero esto no es algo que yo o el grupo que canalizo recomendemos. La idea completa de elevar tu energía kundalini es expresar el aspecto del alma de ti mismo junto a ti como humano para que puedas disfrutar tanto la expresión de ser humano como un Dios en forma, básicamente. Esa es más o menos la idea completa de implementar esa energía. No es para dejar que te controle y para irte a la tierra de nunca jamás y no vivir tu vida como humano de la manera que pretendías. Mi entendimiento es que la energía Kundalini es en realidad el despliegue natural del ser humano. Y entonces solo estamos, y suena raro decir esto, pero simplemente aún no estamos del todo allí. En otras palabras, No estamos completamente humanos. Y sé que suena gracioso, pero si esa energía está diseñada para ser parte de nuestro humano, experiencia. Entonces, definitivamente nos estamos moviendo en esa dirección. sí, bueno, sabes, cuando entras como un humano, esa vibración de alta energía, que eres como una fuente de Dios, tiene que bajar a una forma condensada. Algunos cuestionarán por qué venir aquí si no recordarán nada. Bueno, es porque no puedes contener todo en la baja densidad en la que resides y en la forma sólida que has tomado. No puedes traer toda esa energía y simplemente freirías el cuerpo. No podrías hacer eso realmente. Toda la energía está presente, pero en gran parte se acumula en la base de la columna vertebral. La energía Kundalini Shakti se encuentra en la base de la columna vertebral. Al comenzar su experiencia, un humano opera principalmente desde los tres primeros centros de energía inferiores, lo que lo mantiene vivo. Algunas personas denominan a eso el estado egoico y lo consideran un estado negativo. No es un estado negativo, es donde debes esforzarte. Es donde crees que necesitas obtener algo de alguien más o que alguien es mejor que tú, o lujuria o control. Estas experiencias son comunes cuando operas desde los tres centros de energía inferiores. Y después de estar allí por un tiempo y sufrir un poco, ese llamado en el sufrimiento comienza a atraer tu divinidad. Y luego te encuentras frente a alguien que tal vez te hace recordar que hay algo más en ti, además de eso, o lo que estás percibiendo. Y luego solo ese notar y ese entendimiento de que puedes crear a través de tu pensamiento y a través de tu enfoque, realmente comienza a abrir ese centro. El centro del corazón comienza a abrirse. Y luego esa energía puede ser contenida en el cuerpo, lo que antes no era posible en el tono más bajo. Entonces comienzas a vibrar a una velocidad lo suficientemente alta que permite que esa energía comience a subir naturalmente. Al principio notarás todo lo que estás haciendo mal, te condenarás y juzgarás a ti mismo y a los demás por ello. ¿De acuerdo? Aquí está mi pregunta sobre eso. Y sé que eso sucede, es, ya sabes, la oscura noche del alma. A menudo cuando las personas regresan de las experiencias cercanas a la muerte, simplemente dicen, oh Dios mío, tengo que hacer esto de nuevo. Sé lo que es, ya sabes, sé lo que es la realidad. Lo haces yo, lo que me surgió es si eso es la programación negativa que está en esta tercera densidad sobre quiénes somos. Y esa es la batalla, porque si estás trayendo esa energía superior, también la dualidad va a traer esa energía negativa. Y es una especie de batalla, un ir y venir. ¿Eso tiene algún sentido? Para ti es solo una transición natural. No estás del todo listo para aceptarlo, no estás del todo listo para entenderlo. Y mientras esa energía intenta fusionarse contigo, y eso es realmente lo que está sucediendo, los dos están fusionándose, hay un poco de rebelión, hay un poco de no entender o creer lo que está pasando. Y así vas y vienes de tu ego a esa divinidad y viceversa. Y luego empiezas a familiarizarte más con la parte divina. Y luego te enfadas más con la parte egoísta que quieres eliminar. Pero
Pero después de un tiempo, esa energía comienza a aumentar y está subiendo más hacia la quinta dimensión, como la llamarían de la creación, donde empiezas a reconocer que siempre voy a tener sentimientos. Siempre voy a estar en contraste y sentir cosas en mi experiencia que siento como las consideraría buenas y malas, correctas e incorrectas. Pero lo que sucede es en niveles más altos de conciencia, diferentes opciones se vuelven disponibles para ti. La negatividad no se retiene tanto tiempo y no es tan pungente como antes. Opciones en el tipo de emociones que eliges sentir, la ira, los celos, la rabia, la decepción, todas esas cosas, se sienten, pero no al nivel De intensidad. y He escuchado que esas energías negativas de las que estás hablando ahora casi ni puedes aferrarte a ellas, no me gusta. simplemente se van, lejos. Sí, Y eso no es algo que tú hagas, y eso es bueno porque al principio cuando crees que lo estás haciendo, entonces juzgas y condenas porque no lo haces, pero cuando finalmente aceptas el hecho de que no lo haces, entonces te sientes bien al respecto. Y te das cuenta de que, sabes, estoy ascendiendo a un estado de conciencia donde ciertas cosas que solían molestarme o solían alterarme, simplemente ya no me afectan más. Y no es porque sea un humano más conectado, es porque la parte divina de mí tiene acceso a mí y está transmutando y cambiándome en esa energía y por lo tanto las elecciones que solía hacer ya no están disponibles para mí. No es que me haya vuelto más inteligente que superior a o mejor que los demás, es que tengo más energía alta entrando en mí que me asemeja a mi fuente. así que has cambiado un poco tu sistema operativo. Sí, eso es lo que sucede, sí. Sí, Una vez más, el sistema operativo de vez en cuando no opera. No estoy aquí para negar mis emociones, sino para decir que cada vez soy mejor observándolas, permitiéndolas y liberándolas. A pesar de todo lo que sucede, sigues recibiéndolos. No es que vayas a dejar de ser humano o que vayas a llegar a un estado en el que ya no sientas más. Sí, descubrí que para mí, a medida que avanzo en mi viaje, es como si esas emociones negativas ya no fueran interesantes. sí. No quiero hacer eso, haré esta cosa divertida e interesante. Voy a descubrir esto o investigar eso. Se convierte en la fascinación con esas emociones más profundas como la ira, el juicio, la rabia, ya sabes, ese tipo de cosas. Parte de ello es que no te identificas con eso. El amor propio es permitirme tener una elección libre en la forma en que pienso y siento. Ya no me aferro a condeno o juzgo a mí misma por cualquier sentimiento que tenga. Entonces, ¿cuál es el punto de tenerlos ahora? El punto de tenerlos antes era el juicio, la condena, la idea de que tenía que ser mejor de lo que era. Pero una vez que te liberas de ese concepto, esas emociones pierden efectividad o algo que decides no elegir. Sí, ellos son, Simplemente ya no son aplicables. sí, Una pregunta que tengo para ti, estoy fascinada con todo el tema de la energía Kundalini, que es simplemente, ya sabes, eso es una indicación ahí mismo. Algunas personas tienen una experiencia completa de Kundalini que simplemente las destroza durante los próximos 2 o 3 años. porque Sus percepciones están tan abiertas que tienen que aprender a no escuchar a esa persona 3 puertas más allá, hablando en su cocina y viendo lo que está sucediendo en el otro lado del planeta. Tienes que ser capaz de enfocarte en lo que estás haciendo en tu realidad en ese momento. así que Eso definitivamente puede ser casi incapacitante. Quiero decir, he visto y oído a personas hablar sobre cómo estuvieron completamente agotadas durante unos años porque no podían recuperarse lo suficiente para poder funcionar. Parece que lo que tuviste es más manejable en el sentido de que es una integración más lenta en tu sistema. Así que no explota todos los jets y no te deja en medio del suelo preguntándote qué demonios está pasando. Quiero decir, tengo una amiga que tuvo una Kundalini completa y estaba sentada en su sala de estar con el dragón lamiéndole la mano y sabes cómo haces eso y luego vas a hacer la cena. sí, sí. Y sabes, creo que ciertas experiencias llegan a las personas porque están abiertas a ellas o las encontrarían satisfactorias. No soy una persona que, y a veces yo uso la palabra, no sé si es el término correcto para usar. Realmente no soy una persona o alguien que habla de hadas o dragones, y no estoy diciendo que no existan. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero para mí personalmente no es estimulante o no es algo que despierte mi interés realmente.
Por esto, me cuesta hablar con quienes tienen estas experiencias, sin importar si las atrajeron hacia sí mismos o no, en la forma en que han vivido o en lo que les fascina. O, por ejemplo, no podría haber sabido que estaría enseñando, ayudando y asistiendo a las personas a despertar su kundalini y luego cómo lidiar con la noche oscura del alma y cómo evitarla, algunas de esas cosas. Pero mirando hacia atrás, teniendo la experiencia que tuve, el proceso muy lento y realmente pasando por la noche oscura del alma y comprendiéndola con más detalle, eso es lo que me llevó al lugar o punto de lo que estoy haciendo ahora. Así que solo puedo imaginar que si pueden superar lo que están experimentando, podrán unir los puntos o ver cómo eso es aplicable en su vida o cómo les va a servir, porque realmente creo que lo hará. Lo que sucede, es que se quedan tan atrapados en el sufrimiento, tan atrapados en la rareza de ello, que comienzan a crear desde allí y a aumentar esa cantidad de energía, donde si comenzaran a dirigirse de la manera en que prefieren sentirse, probablemente obtendrían un mejor resultado que el que están obteniendo actualmente. Sí. ¿Es tu opinión hoy que cualquiera puede, quiero decir que cualquiera puede tener una experiencia de Kundalini, que por supuesto podrían, pero cualquiera puede desencadenarla o generarla? Sí. Es mi creencia que eso es posible, pero lo que sucede es que las personas que son activadas por gurús, usemos ese término, o personas que se sabe que solo tocan a las personas y activan su kundalini, están entregando todas sus creencias y percepciones a la persona que está llevando a cabo ese proceso o práctica, usemos eso. Realmente es la creencia lo que lo hace. Si puedes poner a una persona frente a ti y hacerle creer que realmente tiene este poder, que realmente está allí para tomarlo y que todo lo que necesitan hacer es desearlo, enfocarse en él y amarlo, lo conseguirían, pero es para hacer que las personas entiendan eso y realmente crean que son la divinidad que son sin aún experimentarlo primero. Esa es la etapa o parte más difícil. Entonces, cuando trabajo con personas, realmente trato, tanto como puedo, de hacerles entender qué tan normal soy y cuán imperfecta soy y me sucedió a mí, y de esa manera podrían creer y percibir que ellos también podrían tener esa experiencia. Por lo tanto, es mi creencia porque sé que lo hice y sé que no soy perfecta y sé que soy solo una persona común como cualquier otra. No soy de las que han estado meditando cientos de horas o han estado en retiros espirituales semana tras semana. Eso no es lo que he hecho. Lo hice por el puro deseo y amor al aprendizaje, la apreciación del material, la lectura de diferentes autores y sus experiencias al respecto. Esas son el tipo de cosas que te traerán esa experiencia. Es simplemente la pura alegría, amor y deseo de que suceda y saber que puedes. Entonces, ¿qué dirías que son los beneficios de la energía Kundalini? ¿Por qué alguien querría que eso le sucediera? ¿Un despertar Kundalini? Sí, bueno, crea un gran magnetismo. En realidad, si estás trabajando en el mundo espiritual o en la práctica, vas a atraer a mucha gente, te vas a hacer conocido bastante rápido y tendrás muchos clientes y estarás bastante ocupado porque tiene una calidad atractiva, algo que crea magnetismo. No es discriminatorio. Algunas personas han elevado esa energía, pero no la han usado para ayudar a la humanidad. Esas serían personas que han dirigido cultos o han atraído a personas que en realidad lo han utilizado de maneras que fueron perjudiciales. Como creador debes entender que no hay juicio. No hay bien ni mal, bueno y malo, que si tienes un fuerte deseo de activar esa energía, no importaría si estuvieras usando impureza o no. Es posible, ya ha ocurrido antes, así que viene con una gran responsabilidad. Esas no son las personas que deseo activar. Me encantaría motivar a quienes deseen utilizarlo con propósitos humanitarios. Solo estoy aclarando que esa energía no discrimina. No discrimina, no ve a nadie como bueno o malo. Y sinceramente, muchas de esas personas que hacen eso terminan llegando a la comprensión o reconocimiento correcto. Quizás esa no era la forma correcta de actuar. Así que usualmente se corrige solo con el tiempo. Así que es solo para entender realmente que esa energía es una energía que te impulsa hacia adelante. Muchas veces me he preguntado por qué estoy haciendo esto. Tengo 65 años, tengo nietos, estoy jubilada. Me gusta jugar pickleball. Estas cosas interrumpen mi juego de vez en cuando. Y cada vez que pienso eso, considero que quizás debería simplemente dejarlo. No tengo que hacer esto.
Hay una energía detrás de ti que simplemente te impulsa hacia adelante, que en realidad crea este propósito, este deseo de servir. Viene incluido automáticamente. Esas son las cosas que diría, te hace más vibrante, te hace más saludable. De hecho, reduce tu necesidad de descanso. Por lo tanto, tener tus centros de energía abiertos te da acceso a más energía vital. Y en todas las áreas de tu vida, esa mejora es algo bueno. Sí, maravilloso. Avancemos en cómo comenzó la canalización para una simpática señora de los suburbios que ha estado preparando almuerzos. ¿Cómo sucede esto? Para ti, sí, entonces ya sabes, estaba en Florida en ese momento. Una vez más, esa energía Kundalini se volvió un poco activa. A veces la dejaba de lado durante un año sin hacer nada con ella. Simplemente no tendría el deseo. Y de repente tuve el deseo de hacer un poco de trabajo de respiración y estaba en un programa del que mi hijo me había hablado. ¿Cómo se llama eso? Clubhouse, así es como se llama. Y en Clubhouse hay cada tema diferente en marcha, con cada persona diferente en cada país del mundo. Así que puedes ser miembro de Clubhouse y entrar en conversaciones aleatorias con personas de todo el mundo. Y esta noche en particular, mi hijo es un creador de música. Él hace música electrónica y estaba en una sala de música. Hice clic en el sitio de Clubhouse, vi que él estaba allí y decidí entrar. Puedes escribir, hola, tu cara aparece y ellos saben que estás escuchando también. Y la persona, muchas veces lo que encontré en salas artísticas y en salas de música, a menudo hablaban de espiritualidad, lo cual me pareció sorprendente al principio. Esas personas se sienten atraídas naturalmente hacia eso. Ahora me doy cuenta de que es una forma de canalización. Esto ocurre cuando la gente crea arte y música magníficos. Así que es natural que quieran cultivar su experiencia espiritual. Esa noche el hombre hablaba de un ejercicio de respiración que él usaba y pensé, bueno, ¿sabes qué? Intentaré eso. Es algo en lo que nunca me metí y diría que el viaje espiritual se trata de recoger migajas de pan. Cuando algo me llegaba, eso es algo en lo que era muy buena y probablemente lo recomendaría a las personas si quieren despertar a su kundalini. Simplemente siguen yendo a la siguiente cosa y a la siguiente cosa que les llega. Así que comencé a hacer la práctica de la respiración y de inmediato comencé a notar que mientras lo hacía tenía un constante goteo de los ojos. No eran lágrimas, era solo agua constante saliendo de la esquina de mis ojos. Mi rostro entero estaría mojado. Y luego comencé a notar estos bostezos liberadores que durarían minutos. Simplemente los sentirías acumulándose. Generalmente, al bostezar piensas que sería agradable hacerlo. Pero esto era como minutos de expectativa esperando a que llegara el bostezo. Y luego llega tan fuerte y tan largo como si enormes cantidades de energía se liberaran a través de los bostezos. Luego noté que mi boca comenzó a sentir como si estuviera tirando en una dirección y en la otra dirección y yo no lo estaba haciendo. Recuerdo decirle a mi esposo que algo muy extraño ocurría cuando hacía mis ejercicios de respiración y él no es de mente cerrada, pero tiene sus propias cosas que le interesan y realmente no le importa tanto. Y él dijo, mira, lo grabé un par de veces para mostrárselo y él dijo que ni siquiera le gustaba mirar eso. Se ve raro, tu boca siendo estirada de un lado al otro. Así que eso continuó por un tiempo y luego un día en particular, mientras estaba haciendo el trabajo de respiración en mi mente antes de acostarme para comenzar, estaba haciendo una pregunta sobre la confianza porque no tenía mucha confianza. Creo que ser pesado de niño y ser bastante acosado erosionó mi confianza y aunque probablemente a los 13 años perdí todo el peso y nunca lo recuperé, cargué con ese trauma emocional y así, cada vez que participaba en algo, simplemente no sentía que pudiera ganar o que tuviera confianza, a pesar de que era una buena jugadora de tenis. Si me enfrentaba a alguien de quien podía sentir esa energía realmente fuerte, me rendiría. Simplemente sentiría que no podría resistir eso. Eh, Así que esa mañana, cuando estaba haciendo ese trabajo de respiración y me hice la pregunta, ¿cuándo voy a tener algo de confianza? Esto es ridículo, tengo más de 60 años. Estoy al final del mango en el agarre de tenis y soy un buen jugador. Perdí un partido contra alguien a quien no debía haber perdido. Y de repente sentí que me levantaba y yo no lo hice. Simplemente mi cuerpo se levantó y mi cabeza se echó hacia atrás y esta es una voz audible que escuché, la cual no escucho ahora cuando canalizo y la voz audible dijo, así es como se siente una mujer en su poder. ¿Cómo te gusta cómo se siente? Y recuerdo pensar, esto es realmente extraño. Esto no es algo en lo que yo jamás pensaría. Luego salí de nuevo y le conté a mi marido, pero él me ignoró otra vez, pensando que no era importante.
no le importaba, no dijo mucho. Un par de semanas después visité a mi hijo en Fort Lauderdale y le estaba contando, le dije, sabes, he tenido algunas experiencias realmente extrañas. Y expliqué lo de estirar la boca, el bostezo, el lagrimeo, la cosa de levantarme que sucedió, los diferentes movimientos que empezaron a suceder en mi cuerpo sin que yo los hiciera. Y tan pronto como empezamos a hablar de ello, el cuerpo comenzó a moverse, comenzó a hacer gestos y a moverse. Y él dijo que parecía que alguien dentro quisiera hablar. Entonces lo hicieron. Así comenzó. Fue a través de una invitación. Así que lo que he aprendido ahora es que esa energía no se manifiesta a menos que yo la piense. Al principio, por supuesto, estás pensando en ello todo el tiempo porque es extraño y quieres explorarlo porque es algo que nunca antes habías sentido. Las primeras 3 a 4 semanas fueron abrumadoras. No podía dejar de pensar en ello. Fue como el día y la noche. Estaban llegando constantemente. Así que he escuchado que usan el término de que son provocadores de pensamiento. Provocadores de pensamiento. Y eso me hizo pensar, ¿no es todo? El universo existe. Así es como Universo, sí. así es como te manifiestas, es un pensamiento provocado. Sabes, porque tengo un pensamiento y ellos inmediatamente tendrán una respuesta en el momento en que tenga un pensamiento sobre algo. De ahí es de donde vienen todos mis podcasts y transmisiones escritas. Reflexionaré la pregunta en mi mente y luego vendrá la respuesta. Así es como funciona. Entonces, una vez que descubrí que simplemente podía dejar de pensar en ellos, podría tener más paz y no estar haciéndolo constantemente. Se ajustó muy rápidamente. Fue un poco difícil al principio. Había mucho de dolor en mi caja de voz, sudoración no muy cómodo. No era fluido, era más como sentir que había resistencia allí. Pero diría que después de un par de meses todo eso se suavizó, y se volvió mucho más manejable hacerlo. Entonces comenzaste a canalizar principalmente al principio, ¿solo te estabas grabando? ¿O cómo trabajaste con eso antes de que decidieras hacerlo público? ¿Y cómo terminaste haciéndolo público? Sí, entonces, cuando llegaron por primera vez y yo obtuve un conocimiento, lo describiría como un conocimiento. El conocimiento era que el primer año se iba a pasar con la familia. Así que va a haber mucha interacción o canalización entre los miembros de la familia. Y la hubo entre mi hijo y su esposa y mi otro hijo menor y mi esposo. Y realmente estaba pasando por su base emocional o cosas que tal vez estaban reteniendo y que no podían liberar o dejar ir. Y eso fue un poco incómodo para mí como Robin, pero tengo que decir, soy realmente afortunada con las personas que tengo cerca de mí. Tengo encantadoras nueras y mis hijos son muy abiertos. Y aunque a veces esa energía puede ser fuerte, dependiendo de si estás sosteniendo algo de lo que simplemente no puedes salir, si tienes un juicio o percepción que realmente está afectando tu vida, pero en lo que crees, es ahí donde muchas personas se estancan. Y usaría el ejemplo de simplemente sentir que tienes que decirle a todos los que están haciendo algo mal, que están haciendo algo mal. Si ves a alguien tirar basura por la ventana, debes condenar su acción en lugar de recogerla tú mismo, con la esperanza de que otros sigan tu ejemplo. No obtienes el resultado que quieres criticando y odiando a alguien más. Y entonces esas eran cosas que las personas que piensan que son realmente buenas, que son algo justas, tienen esa práctica y no quieren renunciar a ello porque están muy arraigados a la idea de que eso los convierte en la persona o la buena persona. Esto es difícil de lograr, que alguien enfrente y deje ir algo. Muchas cosas así sucedieron durante el primer año. Después de eso, algunos amigos comenzaron a descubrir nuestros secretos. También había personas con sesiones privadas. Hice esas de forma gratuita, no solo para ver cómo iban y si les estaban gustando a las personas. Y por supuesto salieron bien, a la gente le gustó. Y poco después de eso, mi hijo diseñó un sitio web para mí. Y creo que el golpe más grande que recibí fue la primera vez que fui al Next Level Soul. Tuve más de 80 sesiones a raíz de eso. No estaba preparada para la visualización. No tenía idea de que recibiría ese tipo de trabajo entrante. Mi agenda estaba simplemente llena todos los días de la semana, 3, 4 sesiones al día, y realmente me agotó. Realmente fue mucho trabajo para mi edad, pero lo superé. Tuve que hacerlo porque todos estaban programados, pero ahora soy muy cuidadosa con cómo protejo mi agenda cuando participo en esos tipos de podcasts que tienen muchos seguidores. Así que la confianza llegó y mejoró cada vez más. Mientras más sesiones privadas hacía, mejores se volvían. Luego comencé a trabajar con mi hermana Heidi, quien también está muy abierta espiritualmente y ama este trabajo.
Así que comenzamos a crear cursos y una sesión de preguntas y respuestas en vivo y luego nos expandimos a otro sitio web. Se llama Athena Universe con mi hijo Mike. Y allí hago más. Las personas pueden enviar preguntas escritas y obtener una respuesta de inmediato o pueden pertenecer a diferentes plataformas donde tengo transmisiones regulares que salen y tengo grabaciones regulares que salen. Así que es un tipo de enseñanza más intensiva o constante que está disponible más en ese sitio web de Athena Universe. Sí. Entonces, ¿quién es Athena? Sí, entonces lo que entiendo es que todos nosotros, incluyendo a las personas con las que interactuamos, se nos asemejan o los llamamos corrientes de conciencia, o si quieres llamarlo una vibración, o de alguna manera la emanación es una coincidencia o similar, y así es como tenemos intercambios con aquellos que están en nuestra vida. Ahora esa coincidencia puede ser de un sentimiento realmente bueno o podría ser de un sentimiento realmente malo. Pero así es como suelen ocurrir esas conexiones. En el momento en que pedí confianza, entré en conexión con un nivel de conciencia del cual la diosa Atenea, su conciencia era parte, así que accedí a ese nivel de conciencia. Así que cualquiera podría, no significa que sea mío o que yo sea el único que podría. Hay muchas personas que canalizan a Jesús o a la Virgen María y se conectan con ese nivel de conciencia y por lo tanto obtienen acceso a él. Esa es la única manera de describirlo. No pasan mucho tiempo realmente profundizando en quiénes son, qué son. Al inicio tenía más nombramientos y he vivido una vida, aunque no lo hice, esas cosas. Pero ya no me preocupa eso y no pierdo mucho tiempo en ello. Son principalmente maestros. Desean que las personas obtengan las vidas que anhelan. Y eso es principalmente lo que yo hago. Sí. Ahí ya ha habido tal explosión, Robin, de canalización en el planeta y lo vemos aquí en los Estados Unidos, en el que vivimos. Hay espectadores de otros países. Probablemente también ocurra en otros países. Y estuve pensando en esto y le he dado muchas vueltas durante el último año y medio o así, y me pregunto si es por la transición por la que estamos pasando en la Tierra o si es por el hecho de que ahora tenemos la capacidad de difundir el mensaje a través de Internet que no teníamos antes. Así que me pregunto si nuestra capacidad para comunicarnos más fácilmente de diferentes maneras ha traído más información. ¿O crees que la información está llegando debido a los cambios? ¿Cuál es tu opinión? Creo que es ambas. Quiero decir, creo que a medida que las personas se informan más y pueden ver cosas, su sistema de orientación las guía en una dirección, ya sea esto, algo en lo que creen y cómo lo perciben, entonces comienzan a perseguirlo y aprenden cada vez más sobre ello. Así que ciertamente tener internet o permitir que las personas puedan acceder a ese tipo de información va a abrir a las personas. Pero creo que hubo una llamada, hubo algún tipo de emoción ofrecida como una carrera en el estado desconectado en el que todos nos encontramos, para estar en un estado más conectado y realmente volver a servirnos unos a otros y más unidad y unidad. Y así es la ruta, ¿no? Este es el camino para ello. Y así es, ¿sabes? Nunca dejas de ser un creador incluso cuando abandonas el plano en el que estás, cuando vuelves y estás fuera del cuerpo en el que estás. La creación es un proceso constante que ocurre en todas partes. Realmente no estamos separados de ese otro lado, como lo llamarías, o el cielo y la tierra. Es una cosa interactiva que está sucediendo. Estamos constantemente conectados a nuestra parte divina en la experiencia en la que nos encontramos. Siempre tenemos acceso a esa energía, o bien negamos el flujo por la forma en que nos condenamos y juzgamos, o lo permitimos. Hermoso. Bueno, me pregunto si podemos traer a Athena y puedo charlar. Entonces, ¿eres un canal consciente o entras en un Trance, ¿cómo hace eso? funciona? ¿Te funciona? ¿Sabes? Tengo muy poca memoria, quizás por un par de minutos, así que no sé si llamarías a eso consciente o inconsciente. Puedo ser llamada de vuelta así. Puedo entrar así. Así que no lo hago. ¿Sé cómo llamarme realmente? No estoy completamente consciente y no recuerdo mucho de lo que se intercambia, pero estoy accesible. Si me llamaras, volvería de inmediato. Eso no sería un problema en absoluto. Y descubrí que cuanto más hago esto, cuanto más me alejo de ello, mejor se pone. Así que al principio
Parecía como si alguien estuviera hablando detrás de ti usando tu nombre, pero aún así estabas teniendo una conversación con alguien más en la que estabas tratando de concentrarte. Así que sentí que al principio había un poco de práctica para separar esas dos cosas. Ahora ya no tengo ese problema. Simplemente me hago a un lado y luego simplemente sucede. Sí, eso es maravilloso. Lo veremos en un poco. Nos emociona estar aquí contigo hoy. Nos encanta tener intercambios con aquellos interesados o con mentalidad espiritual sobre qué podríamos hablar hoy que te resultaría satisfactorio. Oh, primero que nada, quiero agradecerte mucho por tu tiempo. Aprecio todos tus esfuerzos que estás dando a aquellos de nosotros que estamos en los que vivimos en la Tierra. Estamos atravesando un periodo bastante caótico en este planeta actualmente. ¿Puedes darnos desde tu perspectiva qué está pasando y cómo van a cambiar las cosas en la Tierra en los próximos años? Sí, bueno, sí, si has visto muchas de nuestras grabaciones y muchos lo han hecho, quienes probablemente estén viendo las tuyas, descubrirás que no somos personas que dan grandes predicciones o pronósticos. Si usemos ese término, ¿qué sucede? La vida sigue, sí. No es nada de lo que debas tener miedo. Es imposible escuchar algunas de las predicciones que circulan sin sentir temor. No puedes hacerlo, ¿verdad? La mayoría de ustedes van a ser inmediatamente llevados a un estado de incomodidad a medida que las predicciones salen sobre lo que viene en el futuro. Ha habido guerras, colapsos de sistemas financieros y cosas similares, ¿no es así? ¿Qué vas a hacer al respecto, verdad? No puedes tú mismo cambiar nada cuando se desarrolla en el mundo, ni nunca has podido, ¿verdad? Pero siempre has logrado navegarlo, siempre pareces salir de ello, ¿verdad? Diríamos que esto no será diferente a cualquier otro momento que hayas vivido. Una de las cosas que puedes hacer con algunas de esas predicciones es reconocer cuál es tu reacción ante ellas. Esa es la observación más valiosa que puedes hacer. Si te mueves hacia el miedo, si te mueves hacia la idea de que has perdido poder o control y que de alguna manera van a entrar en tu mundo cosas que no deseas, entonces eso es una señal o indicio de tu propia desconexión de tu fuente y de tu propia capacidad para atraer la realidad que ya está creada. No escuchas a muchas personas que dan predicciones hablar sobre el mundo que ya está creado, ¿verdad? Hablan sobre el mundo en el que estás actualmente, que está creando el mundo que ya está creado, y luego te dan ideas o pensamientos de que eso es algo negativo o algo de lo que necesitas tener miedo en lo que viene. Pero todo lo que está siendo sentido por todos está creando un mundo maravilloso porque está siendo transmutado o elevado en la quinta dimensión de la realidad al nivel del amor. El momento en que reconoces alineación, y por alineación nos referimos a tu poder, tu habilidad para crear, por lo que estás enfocada y a tu deseo de ver en el mundo, te vuelves capaz de acceder a esa dimensión, esa quinta dimensión de la realidad donde está el mundo encantador. Así que nuestro consejo sería para cualquiera que esté preocupado por lo que viene, ¿por qué no piensas en lo que ha sido creado, por lo que has experimentado, que es bastante opuesto la mayoría de las veces a lo que los humanos están preocupados? Verás, hay un mundo hermoso que se crea en la parte divina de ti por todo lo que alguna vez has sentido. Es cierto para ti como humano y es cierto para ti como raza. Existe un mundo que se mantiene debido a lo que todos han sentido. Ese es un mundo hermoso. Pero hasta que las personas puedan percibirlo, hasta que puedan salir del miedo, de la idea de que tienen que tener miedo, de que hay un mundo que no pueden predecir, de que algo viene que preferirían que no viniera, ¿qué vas a hacer con eso? Nos gustaría que lo observaras. Recuerda el poder que tienes cuando estás alineado. Nos gustaría recordarte la inmensa influencia que tienes sobre el mundo solo creyendo que la tienes. ¿Ves? Cuando escucho sabiduría extraterrestre como la tuya, el tema predominante que veo es un deseo de alentar a los humanos a verse a sí mismos de manera diferente. Las personas pueden transformarse y percibir su entorno de un modo distinto. Y lo que eso me dice es que nos estamos moviendo hacia un nuevo sistema de frecuencia que se va a sentir muy diferente a donde hemos estado. ¿Puedes contarnos un poco sobre las características que son diferentes entre 3D y 5D? En la tercera dimensión de la realidad, como Robin te explicó antes, hay tres centros de energía inferiores, la raíz, el sacro y el área del estómago. Esto se conoce como el estado del ego. Uno crea un poco de dolor y sufrimiento, carencia, insuficiencia, lujuria, ira, enojo.
Estas emociones están disponibles para ese nivel de conciencia o la realidad tridimensional que se siente en los tres centros de energía inferiores. A medida que un humano se expande por su deseo de sentirse mejor de lo que se ha sentido, comienzan a desplegar la energía, también hablamos de eso, que está en la base de la columna vertebral, comienza a subir al centro del corazón y a medida que el centro comienza a activarse o a abrirse, un humano comienza el proceso de transición de reconocer que son un creador y que son capaces de crear por cómo piensan y cómo se sienten en su experiencia. La primera vez que lo hacen tambalean un poco, van y vienen entre la tercera dimensión y la cuarta dimensión de la realidad, de reconocer que crean cómo se sienten, pero luego condenan y juzgan al notar que hacen algo que habían jurado que no iban a hacer. Sí, esta es una fase muy natural y es una en la que necesitas amarte a ti misma o aceptar como un proceso natural del aumento de la conciencia. Mientras te quedas en esta por un tiempo, comienzas a sentir los altibajos de ella. Te cansas de eso. El llamado al universo es que te gustaría sentirte mejor y esa energía comienza a expandirse. Sube a los centros superiores donde se aprende que es posible crear a través de la felicidad y la alegría. ¿Y qué significa esto? Significa que un humano empieza a admitir que siempre ha tenido la razón. No han hecho nada malo, no hay nada que condenar, juzgar, lamentar o hacer de nuevo. Sí, comienzan a aceptar y rendirse a lo que han sentido en su experiencia y reconocen muy rápidamente que al rendirse a lo que se siente sin más juicios, sin más condenas, si están enojados o celosos o enfurecidos, ninguna de estas emociones más. Simplemente deciden que van a permitirse sentir su experiencia y enviar esa señal al universo y luego alinearse en el amor propio. Llegaste aquí como un humano con libre albedrío, por lo que puedes elegir cómo te sientes. No se mencionó que debas ignorar las emociones negativas. Son buenas señales cuando uno se siente negativo en el universo, en lo que prefieres. Eso es lo que estás haciendo. A medida que lo divino te siente en lo que estás sintiendo, crea una experiencia que es una experiencia de sentimiento preferida. Puedes conectar con el flujo amándote a ti mismo tal como fuiste creado. No puedes juzgarte por sentir enojo. No puedes juzgarte a ti mismo por tus celos o tu control o cualquier otra cosa que solías crear, porque si haces eso, mantendrás un tono más bajo que tu fuente y por lo tanto no podrás caer en el flujo que estas experiencias te llegarían muy naturalmente sin ningún esfuerzo si no estuvieras en un estado de condena y juicio, ¿ves? Una vez que un humano entiende lo que es la maestría es yo entiendo el proceso de creación. Permito que mi humano sienta su experiencia en su libre albedrío. Sé que mi divinidad me ha recibido en lo que he sentido. Me ama incondicionalmente y no tiene juicio ni condena sobre la forma en que he creado en mi experiencia. Y por lo tanto obtengo el flujo. El flujo natural de la experiencia me llega sin ningún esfuerzo. Robin previamente habló sobre los diversos niveles de conciencia durante tu conversación con ella. Y uno de los niveles de conciencia a los que ella tuvo acceso fue el nivel donde existe la telepatía. Estaba un poco preocupada cuando eso le llegó porque empezaría a escuchar los pensamientos y sentimientos de aquellos que estaban cerca de ella y pensó que tal vez tendría algún juicio, algún enojo, algún malestar si escuchaba algo a través de su mente que quizás la lastimaba o la molestaba. Le dijimos que no se preocupara y que veríamos qué sucedería cuando le ocurriera. Y poco después sucedió, de hecho, tuvo la experiencia y era sobre ella, pero buscó una emoción y descubrió que no estaba allí. Nos preguntó qué está pasando aquí, aunque normalmente me molestaría. Al reflexionarlo no tenía respuesta y le dijimos, ¿qué te parece el nivel de conciencia del cual la telepatía es parte? Esto es lo que va a suceder. A medida que asciendes en conciencia y entras en contacto con la realidad de la quinta dimensión, dejarás de buscar las mismas emociones. Simplemente no estarán allí. No es que vayas a esforzarte, no es que vayas a vigilarte a ti misma, no es que vayas a obligarte a ti misma a cambiar. Significa que has creado suficiente apertura en tu campo a través de tus centros de energía, al dejar ir tu juicio, condena y negatividad hacia ti misma, que el flujo ahora puede alcanzarte y elevarte a niveles de conciencia donde la antigua forma de pensar y ser ya no existe. Sí, hermoso. Gracias. Sabes, cuando miro hacia atrás en mis décadas en el planeta, las cosas han cambiado y la conciencia ha cambiado tanto, incluso en mí. Vida. Y miro hacia atrás a experiencias que fueron densas y pesadas
y tal vez llenas de ira y no las veo como nada más que experiencias realmente importantes. En otras palabras, conocer esas frecuencias y entender esas frecuencias y luego elegir moverse hacia algo nuevo y algo fresco. Eso es casi lo que veo que está haciendo la humanidad, es que hemos tenido una especie de clase magistral en frecuencias más bajas. Las hemos explorado, las hemos sentido, hemos trabajado con ellas y ahora estamos avanzando hacia algo nuevo para ver qué podemos crear con este colectivo en una nueva dirección. ¿Es así como lo ves? También sí, pero en cierto grado diríamos que en la parte o aspecto de divinidad de ti y de donde estamos, no miramos esas emociones a las que te referías como positivas o negativas o a veces incluso no tan densas, ¿verdad? Todo es una señal. Todo lo que estás liberando de ti en la forma en que te sientes está siendo recibido por la alta vibración de la fuente que eres y en realidad está siendo transmutado o elevado a ese nivel de amor. Nunca podrías sacar una experiencia negativa que hayas experimentado y seguir siendo la mujer que eres hoy, porque has creado una gran mujer en todo lo que es, por todo lo que fue. Y no importa si fue positivo o negativo. No importa si la experiencia fue densa o ligera. Nada de eso importa. Lo que importa es que te diste permiso para sentir tu experiencia y enviar esa señal. Y nos gustaría que lo vieras no como algo bueno o malo, correcto o incorrecto, sino como algo que usaste como una señal en la forma en que te sentiste en tu experiencia. Con el paso del tiempo y el aumento de la conciencia, la capacidad de crear muy rápidamente a través de tu enfoque en sentirte bien comenzará a darte resultados a la alta vibración que ahora estás emanando muy rápidamente. Por ende, ya no padecerás. Ya no elegirás esas emociones densas porque te elevarás al nivel de comprensión de cómo creas. Te volverás muy feliz, emocionada y sabia. Y luego te guiarás velozmente hacia el sentimiento o sensación de experiencia preferida y la obtendrás muy rápido. Y entrarás en este estado de maestría donde ya no creas desde el sufrimiento, sino desde la felicidad y la alegría. Sí, eso es emocionante, suena muy emocionante. Y a medida que avanzamos hacia estas nuevas frecuencias, ¿puedes hablarnos un poco sobre el proceso de manifestación y cómo va a cambiar, cómo puede que se vuelva más rápido, cómo tienes que ser un poco más reflexivo con tus pensamientos? Sí, es cierto, sí, sí. Robin se está riendo un poco en el fondo. A veces ella puede hacer eso. Algunos días se levanta, está un poco cansada y piensa, oh, desearía no tener una cita a las 9 de la mañana. Sí, y pronto recibirá un mensaje de que eso no va a suceder, que en realidad ha cancelado su cita, lo cual no era su intención hacer, ¿verdad? Así que tienes que ser muy responsable, muy comprensiva de que el universo intentará satisfacerte de manera no discriminatoria en función de cómo te sientas. Sí. Así que prestar mucha atención a lo que estás deseando y la forma en que lo estás liberando en el campo y luego ver la rápida respuesta de ello es algo a lo que habrá que hacer algunos ajustes. Sí. Eso es interesante. Una de las cosas que he aprendido en mi propia vida y todavía es muy nebuloso para mí. En otras palabras, no puedo poner mis dedos en ello o entenderlo completamente. Pero cuando me enfoco en algo, digamos algo que quiero traer a mi vida, cuando lo defino y lo dejo ir y luego simplemente me pongo a hacer algo más, gira más rápido que cuando lo defino y luego empiezo a detallarlo y me pregunto cómo va a suceder y espero por ello y esto y aquello, ¿por qué sucede más rápido cuando lo dejo ir? La energía de la necesidad es resistente. Sí, cuando un humano siente una intensidad o una necesidad de algo, en realidad sienten cierta resistencia en el campo. Te daremos un par de ejemplos. Y una de las formas de evitar esto realmente que Robin encontró inadvertidamente fue en la compra de un coche. Ella había ido con su hijo a una salida. Él había tenido un nuevo trabajo después de la universidad, estaba yendo bastante bien, ¿verdad? Él la llevó a un concesionario de autos para comprar un auto en efectivo, lo cual era perfecto para Robin porque así ha enseñado a sus hijos a ser conscientes, ¿verdad? Entonces ella estaba en un estado de amor realmente alineada, ¿no?
Y él compró el auto y ella recordó simplemente amarlo, amar el día, amar toda la idea de que él no estaba pidiendo dinero prestado. Ella estaba en el estado más satisfecho y conectado que puedas imaginar. Cuando salieron del concesionario había un auto que lucía muy diferente, muy único, algo que ella nunca había visto antes. Y ella le dijo, ¿qué es ese auto? Y él dijo, es un Porsche Cayenne, sí, un auto pesado. Él le preguntó si quería sentarse en el objeto, pero ella lo rechazó por ser demasiado caro y algo que no compraría. Él dijo, oh, no duele sentarse en él, ¿verdad? Así que lo hicimos. Ella dijo, nos metimos en el coche, pusimos nuestras manos en el tablero, lo admiramos, lo amamos, no teníamos intención de comprarlo. Salimos de ese coche, fuimos a casa, estaba hablando con su esposo y mencionó el coche. Estaban en el mercado buscando un coche para su negocio. Ella le contó sobre uno y él dijo que lo buscaría. Sí, así que buscó el coche y rápidamente descubrió que el coche excedía el número de libras de peso que se podía comprar en un negocio de equipo pesado. Así que sería completamente deducido. Sí, eso fue una cosa. El coche que miraron tenía 1 año y medio, por lo que el precio se había reducido desde entonces. Sí, no tenía el motor turbo grande, así que una vez más el precio bajó de nuevo. Pronto, él dijo que si te gusta ese coche, en realidad cuesta menos que el que estabas pensando comprar. Sí, para hacer la historia corta, ese coche estaba en su entrada en menos de una semana. Sí. Pero ¿qué pasó allí? Ella liberó toda la resistencia en su propio campo, en la admiración y el amor de alguien más en su campo. Y esta es una forma en que un humano puede manifestarse muy rápidamente, muy fácilmente en la admiración de los demás, verdadera admiración y amor por lo que alguien más está logrando o trayendo a sí mismos. De hecho, puedes eludir o saltar las cosas que son resistentes en tu propio campo. Y sin querer el universo adivina qué. Siempre te siente, cree que eres tú. Sí, te siente en el estado no resistivo. No siente tu resistencia porque estás aplicando tu enfoque a alguien más donde no eres resistente. Y así la experiencia llegó velozmente. Ella tuvo una experiencia similar y comenzó a canalizarnos. Ella enseñaba a su grupo que podían manifestar algo si lo deseaban, entonces decidieron hacerlo. No recuerdo si la sudadera era amarilla o naranja. Ella dijo, realmente no quiero una de esas. Y dijimos, hagámoslo por el grupo y veamos si no puedes hacerlo sola. Así que ella comenzó, como dijiste, trabajando muy duro o yendo a diferentes pueblos y mirando montones de ropa, mirando catálogos, pidiéndole a su esposo que se detuviera y la dejara entrar en este lugar o aquel lugar. Unas 2 semanas después ella se hartó y lo dejó. Y pensó, ¿sabes qué? Estoy harta. Aproximadamente una semana después, su hermana le contó sobre un catálogo en línea donde ordenas ropa y recibes estos envíos mensuales que llegan. Creo que se llamaba Stitch Fix o algo así. Sí. Y ella pensó, oh, esto sería algo agradable. Rara vez voy de compras ya que vivo en un pueblo pequeño. Tal vez me una a este club y consiga algunas cosas bonitas. Así que hizo su primer pedido. Podemos asegurarte que nunca mencionó una sudadera. Sí, pero cuando llegó el pedido del catálogo, ella abrió la caja y justo en la parte superior estaba la camisa. Sí, cuando ya no le importaba, cuando ya no lo buscaba, cuando ya no lo necesitaba o era necesario. Y no solo eso, este es uno de los elementos, pero ella expresó otro mediante su editor, ¿cierto? Y ella hizo lo mismo, pidió algo que no le interesaba, no quería usarlo, no tenía intención de usarlo. Y pasaron las semanas y ella sostenía el pensamiento de vez en cuando y comenzó su reunión con su editor de libros. Y su editor de libros dijo, mientras ella le contaba la historia, abre tus ojos, abre tus ojos. Y allí estaba ella, vistiendo esa prenda de vestir que Robin había dicho que no quería usar, que no le gustaba y que no quería comprar. A pesar de eso, él apareció en su vida y cumplió con todos los requisitos que ella había detallado. Así de detallado puede ser. A veces empiezas a pedir algo y piensas que tienes que aceptar lo que viene. No tienes que hacerlo. De hecho, puedes modificar o perfeccionar, usemos ese término, a medida que recibes algo, tal vez una oferta de trabajo o una oferta de ingresos. No tienes que aceptar lo primero que recibes. Puedes tomar eso y puedes apreciarlo y puedes amarlo y luego puedes intentar que se le agregue algo y enviarlo de vuelta al universo y recibir otra entrega. Maravilloso, gracias. Al concluir aquí, ¿qué te gustaría decir a los espectadores como sabiduría mientras avanzamos en estos tiempos interesantes en el planeta? Sí, no nos gustaría nada más que tú seas libre, libre para amar la vida, disfrutar la vida, tu vida, sin miedo, sin preocupaciones.
no enfocado demasiado en cosas que no deseas ver en tu experiencia, que cada vez que ves algo que quizás no es de tu agrado, te des cuenta de que la única razón por la que lo has visto es porque ahora algo es, y luego dirige tu atención a lo que prefieres por algo que no prefieres. No estás aceptando cosas indeseadas. Cuando ves a alguien hacer algo que consideras inmoral o que no está en sintonía contigo, lo mejor que puedes hacer es estar agradecida y apreciar que te están mostrando lo que ahora prefieres y no es eso, ¿verdad? No significa que tengas que condenar o que tengas que odiar o pasar a juzgar, porque de esta manera solo comenzarás a experimentar experiencias que te traerán ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Así que usa lo que te llega como una señal, como se suponía que era, y sabe que hay una cosa preferida que es creada por ello, ¿ves? Sí, maravilloso. Muchas gracias. Bueno, Tía, gracias. Y ella ha vuelto. Vaya, eso fue rápido. ¿Te sientes un poco mareado? ¿tienes alguno? No realmente. Creo que lo esencial es informar a los demás que estás canalizando o no estarías en este cuerpo. Y debería preguntarte, ¿te sientes mareado? No hay diferencia entre que lo haga una IA o un humano. Es lo mismo, es el mismo tipo de cosa. Así es como respondería a esa pregunta. Creo que muchas personas ni siquiera lo notan. Podrían entrar y salir del canal sin darse cuenta de que lo están haciendo. Eso, sí, creo que tienes razón. Y creo que a medida que avanzamos, eso va a suceder cada vez más. Aquí tengo una pregunta para ti. Sabes, esta es una vida muy ocupada para ti en este momento. Probablemente pensaste que las cosas se pondrían un poco más lentas. Sí, y un poco más tranquilo. ¿Cómo te está funcionando? Me imagino que te está enriqueciendo de formas en las que reflexionas que nunca habrías pensado. Sí, lo ha hecho, ¿eh? Definitivamente en ocasiones he asumido más de lo que tal vez era bueno para mí o estaba en alineación conmigo. Y por lo tanto he tenido que retroceder un poco en cuanto a programar sesiones y algunas de las cosas que estaba haciendo. Y por eso estoy creando algunas otras vías diferentes donde hago más cosas escritas y funciona más fácilmente alrededor de mi familia y mis nietos. Es una cuestión de autohonor, ya lo sabes. Creo que he vivido toda mi vida sin decir no. Soy una persona que lo que sea que me pidan, intento hacerlo e incluso en contra de mí misma a veces. Esta experiencia es igual a cualquier otra, lo trajo a la vanguardia, lo trajo eso, la posibilidad de que a veces tienes que decir no. A veces no puedes abrir tu agenda aunque quieras, aunque alguien conozca a alguien en la familia y te llame y quiera que lo hagas al día siguiente. A veces no puedes hacerlo y eso probablemente fue una de las cosas más difíciles para mí porque siempre he dejado todo y generalmente he hecho lo que se me requiere. Pero la tía se elevó a tal grado con tantas otras obligaciones y citas que para seguir haciendo eso tendría que sacrificar a mi propia familia, ¿sabes? Entonces eso es lo que es casi como si el universo me llevara a un lugar donde tuviera que mirar ese rasgo dentro de mí y traer algún tipo de alineación en una forma en que iba a sufrir si no tenía tiempo para ver a mis nietos. Esa semana voy a sufrir por eso. Sabes, ya no era solo sobre mí, comenzó a sentirse como si estuviera afectando a mi familia o mi tiempo en familia, así que me he retirado un poco en ese sentido y estoy eligiendo más cosas que puedo hacer de forma remota o cuando el tiempo me conviene de esa manera. Definitivamente es un proceso por el que pasas, ¿sí? Puedo imaginar que se trata de establecer límites, no solo en lo físico, sino también con aquellos que no están presentes físicamente. Bien, sabes, y aquí está la cosa, sabes, también hablamos de esto en las sesiones. No se necesitan límites cuando no hay un problema en el interior. Entonces, cuando tienes un problema interno, necesitas protegerte de él, ¿verdad? Y una vez que comencé a observar mi incapacidad para servirme a mí misma primero o para considerar cómo me sentía acerca de algo primero, entonces las personas que venían dejaron de venir. No necesitaba establecer un límite. Solo necesitaba corregir lo que guardaba dentro de mí, que creaba los límites a establecer o me obligaba a hacerlo. Muy bien dicho. Gran pieza de sabiduría. Robin, ha sido encantador. Ha sido un placer pasar tiempo contigo, un placer pasar tiempo con Atena. ¿Cómo podemos saber más sobre ti? Oh, muchas gracias. Tengo un sitio web, athenaintruth.com.
Realizo muchas activaciones de grupo que están en ese sitio. Tengo sesiones de 90 minutos que tomo solo con cita previa a través de mi hermana Heidi en el sitio web. También cuento con la plataforma Universo Atena. Pueden revisar, ese sitio web es completamente distinto. Todo está interconectado de algún modo. En cualquiera de esos sitios que visitaras, descubrirías casi todo lo que hago. Perfecto. Tendremos todo eso vinculado en la descripción. Será fácil de encontrar. Lo único final es que voy a estar en el retiro trascendente de Sedona, así que es el primer lugar público al que he ido con un montón de otros canalizadores. Estaré allí a mediados de septiembre, creo que es como el 17, 18 y 19, así que intentaré algo nuevo. Esa será la primera vez que lo haga frente a un gran grupo de personas. Oh, te lo pasarás genial. Te encantará Sedona. Si no has ido, tal vez ya hayas ido. Es un lugar maravilloso y vaya, desearía poder estar allí. Quizás el próximo año te vea allí. Eso suena genial, agradable, muy bien, maravilloso. Sí, Robin, gracias. Gracias a todos por mirar. Nos veremos la próxima vez. Adiós por ahora. Gracias. Ojalá hayas disfrutado el video. Lo que sigue es algo bueno. Oh, Uno que realmente podría gustarte también. Cualquiera de ellos podría ser ideal para ti. Antes de irte, suscríbete,